el padre de la pliometría moderna, aplicada al boxeo, deportes de contacto y artes marciales. Voy a hablar de un aspecto totalmente desconocido del gran entrenador de boxeo Cus D'Amato, y sobre el cual parece ser que nadie le da importancia, y es ese aspecto desconocido lo que lo llevó a ser uno de los mejores entrenadores de la historia del boxeo. Cus D'Amato nació en 1908, en el Bronx, Nueva York, o sea, una zona de gran violencia donde las bandas mandaban y donde su hermano mayor Jerry era boxeador profesional y mafioso. Su adolescencia fue bastante activa, acompañaba a su hermano en sus propios eventos profesionales y también de otros boxeadores, aparte de que el hecho de pertenecer a la familia D'Amato le abría las puertas a muchos gimnasios de boxeo. Cus D'Amato se hizo un apasionado del boxeo, participó en algunos combates amateur y ya a los 18 años quería abrir su propio gimnasio, pero Jerry, que además de hermano era como su padre, se oponía por considerarlo demasiado inexperto. Cus D'Amato, que respetaba a su hermano, lo obedeció, pero se dedicó a investigar todo lo que necesitaba para abrir un gimnasio de boxeo. Habló con entrenadores, competidores y visitaba frecuentemente gimnasios para ver los entrenamientos. Compró algunos libros, que en aquella época eran escasos, y estaba pendiente de las carteleras de boxeo para no perderse ningún combate. Narra su mejor amigo que un día Cus D'Amato muy seriamente le dijo: «Ya sé cuál es el secreto del boxeo». En tono un poco burlón y aguantando una sonrisa le respondí: «¿Y cuál será? A ver si tu hermano de una vez sirve para algo». En serio», me respondió, «los boxeadores que más golpean el saco son los que pegan con más fuerza y los más rápidos de puños». Pensé que aquel joven nunca llegaría a ser nadie en el mundo del boxeo. Esta fue la conclusión a la que llegó Cus D'Amato después de mucho tiempo analizando boxeadores. Cuanto más golpees el saco, más fuerza y velocidad tendrás. Después de aquella inamovible conclusión, no hubo manera de impedir que Constantin D'Amato abriera junto a Jack Barrow el Empire Sporting Club a los 22 años. D'Amato analizaba todo, lo probaba, lo volvía a probar de diferente manera y después llegaba a una conclusión, la cual aplicaba a rajatabla. Los 2 primeros años como entrenador le llovieron las críticas. Básicamente colocaba a sus pupilos frente a un saco y estos tenían que golpearlo una y otra vez, de muchas maneras diferentes, pero siempre golpeando un saco. Pocas eran las cosas que hacía fuera de aporrear el dichoso saco. Pero la primera vez que uno de sus competidores peleó en un campeonato de cierta importancia y demostró lo que su entrenador decía, noqueando de manera fulminante a su adversario, bajó el nivel de críticas y burlas, aunque no las acalló. Su club deportivo de boxeo empezó a ganar cierta fama, pero a un nivel muy local. Pasado un tiempo, se le ocurrió que su teoría que decía que cuanto más se golpea un saco, más fuerza y velocidad en la pegada se tiene, podría mejorarse usando sacos lo más pesados posibles. Entonces, a 2 de sus competidores de confianza les ordenó usar en su entrenamiento regular un saco de 50 kilogramos, que eran los más pesados que tenía en su gimnasio. Al pasar 2 meses, comprobó que sus conejillos de indias no solo no habían mejorado su fuerza en la pegada ni la velocidad, sino que la habían disminuido. Ha de tenerse en cuenta que este gran entrenador no tenía ningún método de medición, tan solo se basaba en la percepción de potencia que se le ve a un boxeador al pegarle al saco, y lo lejos que lo envía al golpearlo. Aquello desconcertó a D'Amato, pero de ninguna manera lo desanimó. Entonces hizo su siguiente prueba. A 4 de sus pupilos les dijo que utilizaran cada uno un saco de diferente peso. Uno entrenó con un saco de 50 kilogramos, otro con uno de 40 y los otros 2 con un saco de 30 y 20 kilogramos.
A los 2 meses, la sorpresa fue mayúscula. Los mejores resultados se obtuvieron con el saco de 20 kilogramos, seguido del de 30, del de 40 y finalmente el de 50. Aquello tuvo a D'Amato pensativo durante días. ¿Cómo podía ser posible aquello? Hizo pruebas. Se le veía golpeando él mismo el saco. Hacía anotaciones, hasta que al fin llegó a una conclusión. Lo que hace que los sacos pequeños desarrollen más pegada y más velocidad en los puños es que al golpearlos llegan más lejos, por lo que al venir de vuelta y golpearlos nuevamente produce más fuerza y velocidad. La conclusión era que había que golpear el saco mayormente cuando viene de vuelta. Desde ese día, cada competidor que entrenaba se le decía que cuando estuviese solo, dejara que el saco viniese de vuelta para golpearlo, pero cuando era posible, un compañero o el mismo D'Amato empujaba el saco para que fuese golpeado. D'Amato desarrolló todo un sistema para que un ayudante empujara el saco para que el competidor lo fuese golpeando. Con el tiempo dividió el empuje del saco en 3 formas, una más suave, otra de empuje medio y otra de mucha potencia. Para ello el golpe se hacía con la palma de la mano vendada. A partir de este descubrimiento, todos los competidores de Cus D'Amato entrenaron con el sistema de rebote del saco, que hizo saltar a la fama el gimnasio de boxeo de Cus D'Amato, pues era notoria la velocidad y potencia de sus competidores. Cuando D'Amato tenía 41 años, llevó a su gimnasio a un Floyd Patterson de 14 años, que fue entrenado con este método. A los 17 años, Patterson ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Helsinki en 1952. Con este mismo método entrenó José Torres, que rápidamente pasó de ser un desconocido a campeón mundial. Constantin D'Amato logró gran fama y reconocimiento, pero a pesar de ello no todo era color de rosa. Se hizo famoso como entrenador, pero todos querían saber cómo sus competidores rápidamente llegaban al más alto nivel. Había muchos intereses para controlarlo y lo atacaron de varias maneras. Una de ellas fue que en el momento de que un competidor de D'Amato destacaba y apuntaba alto, era comprado, sobornado o amenazado. Otra cosa era la infiltración de boxeadores en su gimnasio, para conocer su método, y por supuesto las amenazas directas y chantajes. Cus D'Amato entrenaba en grupos apartes, a escondidas, a sus competidores de confianza. Tenía otros grupos muy visibles en su gimnasio con los típicos entrenamientos de la época, para que los que llegaban a saber cómo era su método no pudieran enterarse. El nombre de Cus D'Amato se hizo legendario, sacaba a adolescentes de reformatorios, les daba casa, comida y los transformaba rápidamente en boxeadores profesionales. La presión de otros gimnasios, la de banda de mafiosos, también de la misma prensa, por saber su método, obligó al entrenador a crear toda una serie de mecanismos, no solo para evitar que su verdadero método fuese descubierto, sino para que la mafia no desviara a sus pupilos. D'Amato creía que para que un boxeador llegara a la cima era necesario un punto de ira, de agresividad, aparte de ciertas cualidades físicas. Para ello sacaba a algún adolescente del reformatorio que, además de mostrar buena condición física, fuese básicamente agresivo. Lo llevaban a su casa, les daba un hogar del que carecían normalmente y él se transformaba en una figura paterna que, aunque les disciplinaba, también les ofrecía una luz al final del túnel, ya que en poco tiempo podían ganarse la vida profesionalmente en el boxeo o en otras áreas relativas a ese deporte de contacto.
Esta era la psicología básica de Cus D'Amato, pero para esconder su método, que con tanta presión querían sacarle, se inventó todo un método psicológico para hacer creer que sus muchachos llegaban a lo más alto del boxeo gracias a una psicología especialmente creada para los boxeadores. Hablaba extensamente sobre la preparación psicológica que utilizaba, su control de las emociones, el miedo, psicología de la pelea, etc. También deslizó la idea, como si fuese una filtración periodística, que él les enseñaba a sus muchachos el antiguo arte de combate del sur de Italia, que después fue nombrado como Piccabo por personas ajenas a Cus y su círculo. Cus D'Amato tenía una fábrica de campeones, en una época donde el boxeo estaba en auge y llegaría a ser en unos años más tarde el deporte rey. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó el auge de las artes marciales. Aparecieron en escena una serie de artistas marciales como por ejemplo el padre del karate en Estados Unidos, Robert Trias. Cus D'Amato, con una actitud investigadora, acudió a varios eventos, a varias escuelas y después de un tiempo llegó a una conclusión. Las artes marciales no sirven para nada, porque los artistas marciales entrenan lanzando todos sus golpes al aire y no golpean el saco. Por aquella época, Cus D'Amato tenía ya varios entrenadores, a los cuales reunió para mostrarle el resultado de sus investigaciones sobre artes marciales. En una casa privada reunió a varios artistas marciales a los que le pagó para hacerles la prueba, y por otro lado llevó a 3 de sus pupilos. La prueba era simple, había que golpear el saco a la máxima potencia posible durante 2 minutos. Había 6 sacos, en 3 golpeaban pupilos de Cus D'Amato y en los otros 3 artistas marciales. El resultado fue que jóvenes con menos de 4 años de práctica hacían bailar el saco, mientras que los artistas marciales con muchos años de práctica apenas lo movían. Se confirmaba la teoría de D'Amato: los que más golpean el saco son los que pegan con más fuerza y lo más rápidos de puños. Al final de la década de los 50, Cus D'Amato se apareció en su gimnasio con una buena cantidad de balones medicinales, de diferentes pesos, que estaban apareciendo en el mercado, y además otra buena cantidad de diferentes balones de baloncesto. Esencialmente los balones medicinales no tenían rebote y los de baloncesto sí. Estuvo meses haciendo sus acostumbradas pruebas, junto a sus boxeadores, y al final los balones medicinales y los de baloncesto fueron incorporados a los entrenamientos regulares. Los balones eran lanzados contra el boxeador con distinta fuerza, y este debía de golpearlos con su palma abierta con diferentes técnicas. Llegó la década de los 60 y Cus D'Amato empezó a interesarse por las ciencias del deporte que empezaban a despuntar. Consiguió los resultados de las investigaciones de Rodolfo Margaria, así como el programa de entrenamiento de Vladimir Zashkirsky, que básicamente hablaban de que una contracción concéntrica precedida de una excéntrica podría generar mayores niveles de fuerza que una contracción concéntrica aislada. Esto es lo que en este canal de artes marciales profesionales llamo rebote, para que sea más comprensible.